Hola, bienvenidos al quinto capítulo de El futuro de los pagos, el podcast de ChilePay, que es presentado por Transbank, BCI y Mastercard. Voy a presentar a nuestra invitada en el día de hoy, Ana María Montoya, economista, PhD en Economía de la Universidad de Barcelona, profesora asistente de la Escuela de Gobierno de la Universidad Adolfo Ibáñez y experta en libre competencia, medios de pago digitales, y además fue asesora del Ministerio de Hacienda para la elaboración de la ley FinTech. Ha trabajado en la Fiscalía Nacional Económica, en el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia y es fundadora de Red Pro Competencia y socia de Butelman Consultores. Ana María, muchas gracias por acompañarnos hoy día. Muchas gracias por la invitación, gracias a ChilePay por esta instancia para poder conversar con este tema tan activo y relevante para los chilenos actualmente. Ana María, partamos de lleno con las preguntas. ¿Qué rol juega la regulación en fomentar la libre competencia en los medios de pago digitales? A ver, yo creo que esta pregunta es bien general, ¿ya? Y la regulación, pero una regulación ligada a libre competencia, porque hay regulaciones, ¿no es cierto?, que tienen que ver más con temas prudenciales, temas efectivamente más financieros en sí. La regulación de libre competencia ha sido crucial, yo creo, para el desarrollo de los medios de pago en Chile. Si nos remontamos básicamente al año 2015-2016, que fue en la época en que se ingresó la recomendación normativa respecto al procesador adquirente, Transbank, ¿no es cierto?, en Chile, podemos ver que quien instó a hacer los cambios que hoy día estamos viendo, ¿no es cierto? Hoy día es cotidiano que veamos distintos POS en los comercios, ¿no es cierto? Es cotidiano que veamos que muchos más comercios están afiliados a la red de pago. O sea, no es más simple, ¿no es cierto?, poder pagar que lo que era hace 10 años atrás. Básicamente, ese aumento de la penetración, eso es competencia, ¿no? Cuando nosotros hablamos de la libre competencia, ¿qué es lo que busca? Es básicamente generar eficiencia en los mercados y eso es acceso, ¿sí? Es acceso y cobertura. ¿Y qué es lo que ocurrió en algún momento? Bueno, como todos saben, los medios de pago son un mercado en general intensivo en tecnología, ¿no? Y hubieron muchos años, es que básicamente la red de procesamiento de pagos, ¿no?, que era Transbank, efectivamente era el único existente en estos mercados, ¿sí? Y básicamente eso se daba porque había una economía de escala, ¿no es cierto?, por el funcionamiento, porque la tecnología era bastante más antigua y bastante más costosa. Pero una autoridad de competencia, básicamente con esta recomendación normativa, lo que vino es analizar el sector, ¿sí? Y en ese análisis del sector hay barreras que son muy propias en general del sector financiero, como aquellas barreras en general cuando hay actores que están integrados verticalmente, y en este caso, ¿no es cierto?, teníamos a todos los emisores bancarios integrados en un monopolio, una red de procesamiento, donde ustedes bien saben, ¿no es cierto?, que los monopolios en general tienen menos incentivos a invertir, ¿sí?, tanto los riesgos de que efectivamente las tarifas que se cobren sean tarifas monopólicas y por ende nos vamos a un lado del mercado que son los comercios, donde efectivamente afectaba la inclusión y la penetración, ¿no es cierto?, de los medios de pago. Por ende es un mercado que en sí ha estado muy relacionado a todas las regulaciones que se han ido haciendo, por ejemplo las regulaciones de las tasas de intercambio, ¿no es cierto?, estos pagos que reciben los bancos producto del uso de las tarjetas en los rieles de tarjeta. Las regulaciones de Transbank mismo, ¿no es cierto?, el margen adquirente que le cobran los comercios, que al final no es nada más ni nada menos que lo que se traspasa en parte a los consumidores finales. Bueno, todo ese análisis que tiene que ver con cómo funciona el mercado y qué acceso queremos dar, es una autoridad de libre competencia la que la ha impulsado, ¿no? Y hoy día nos situamos en el año 2024, ¿no es cierto?, donde básicamente estamos en otra esfera. ¿Por qué estamos en otra esfera? Porque se han generado nuevos rieles, ¿no es cierto?, hay nuevos adquirentes y estamos entrando en una lógica donde, bueno, así como mencionaba la barrera de la integración vertical, hay una lógica de los medios de pago que es súper interesante y importante entender, ¿ya?, que tiene que ver con que es como una plataforma, ¿no es cierto?, un mercado de dos lados donde tú juntas por un lado a emisores bancarios y por otro lado juntas a comercios, ¿no? Y aquí hay plataformas que hoy día nos hemos ido a un modelo más de 4 partes, donde si no existe no se genera, ¿no es cierto?, la afiliación de determinados comercios, malamente se va a poder usar el medio de pago, claro. Pero por otro lado, si es que tú efectivamente no tienes emisores bancarios que sean atractivos para estos comercios, ¿no es cierto?, básicamente tampoco se va a ocupar. Entonces la autoridad de competencia, ¿en qué ha estado en los últimos años? En tratar de generar la competencia, ¿no es cierto?, en los rieles de adquirencia, para generar esta competencia por el lado del comercio, pero también la competencia en el giro emisor, ¿sí? Claro. Y eso, o sea, la verdad que ha nacido la autoridad de competencia. Después lo han ido tomando efectivamente estos comités que van regulando como la aplicación sectorial, ¿no? Pero la autoridad de competencia han sido cruciales en esto. Y ahí, Ana María, hoy día, respecto al escenario que teníamos hace 5, 10, 20 años atrás, hoy día estas barreras han ido, digamos, desapareciendo, ¿no? Estas barreras han ido, situémonos en tarjetas, después vamos a ir, ¿no es cierto?, a otros mercados más de medio de pago.
Pero efectivamente, y han ido disminuyendo, ¿y en qué sentido? Cuando tú hablas de tecnología, ¿no? Y cuando tienes estos mercados que interoperan, básicamente si es que no hay un regulador de competencia que está pensando en cómo generar este equilibrio de que efectivamente las tarjetas se puedan utilizar en los comercios y se puedan utilizar en estas redes, eso han sido regulaciones, y aquí están los temas, ¿no es cierto?, como barreras de interoperabilidad. Y si tú te fijas, son conceptos que trascienden en todo lo que los reguladores de libre competencia han ido forzando para que este modelo de 4 partes funcione, ¿sí? Y también tiene que ver con igualdad de acceso. Si ustedes se fijan, en general, todo lo que tiene que ver con la red de procesamiento, cuando tú no estés integrado verticalmente, las condiciones que se le tiene que dar a un tercero. Ustedes ven hoy día, ¿no es cierto?, que fácilmente uno ve un mercado libre, ¿no?, que básicamente partió como un PSP, ¿no es cierto?, se colgaba de una red de un tercero y básicamente ha ido creciendo y ha pasado a ser un operador, ¿no? Pero básicamente para que tenga condiciones que no sean discriminadoras, en fin, básicamente son conceptos que han calado tanto a los reguladores sectoriales como el Banco Central en este caso, pero que provienen de la autoridad de libre competencia. Claro. Entonces, sin duda, lo que tú dices, claro, hoy día ha explotado los comercios electrónicos, es altísima la penetración, y eso tiene que ver con que efectivamente es un mercado que hoy día es mucho más competitivo. Es un mercado que se ha ido aperturando, quedan condiciones, ¿no es cierto? O sea, el tema de los emisores de los prepagos. Básicamente, de nuevo, para que un prepago sea competitivo en el giro emisor, sí y solo sí, digamos, los consumidores tienen que ver que es útil para poder pagar. Entonces, básicamente, si es que tú no tienes la posibilidad de ir a pagar en grandes comercios, malamente se va a poder generar esa competencia que tiene que ver más con el tema de la inclusión, ¿no es cierto?, el acceso a las cuentas y acceso a los medios de pago. Y eso, efectivamente, tal como ustedes habrán visto, ¿no es cierto?, en sedes hasta judiciales, como son la Corte Suprema, se han aperturado los mercados. Entonces, todas esas pequeñas regulaciones que se han ido poniendo son las que de alguna manera te permiten ir diseñando la competencia en los medios de pago. En el futuro de los pagos es momento de saludar a Banco BCI, porque pagar en diferentes comercios de forma fácil, rápida y segura con BCI suena bien, al igual que tener la mejor tecnología para gestionar las ventas de tu negocio. Conoce las mejores soluciones de pago para ti y tu negocio en bci.cl. Dijiste algo que es súper importante y un tema que yo quería tocar en la conversación, porque muchos desafíos y regulaciones del sector han terminado siendo resueltos justamente en sede judicial. ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué hemos entrado justamente en esta casuística, por así decirlo? A ver, yo creo que tiene esto dos partes, ¿no? ¿Por dónde ingresó esto? Acuérdate que te dije quién aperturó los medios de pago, en el fondo fue la Fiscalía Nacional Económica, que entró a un tribunal, ¿no?, el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia. A diferencia de la ley FinTech, que quizás después vamos a hablar de ello, en el fondo son regulaciones que parten, ¿no es cierto?, como por generar procompetencia. Tú vas a un tribunal, entonces sí, de donde parte la discusión, ya parte judicializada, si te fijas, ¿no es cierto? Si bien no es una demanda ni nada, pero sí, efectivamente, es bastante judicial. Y a partir de eso, en este mercado, como yo te explicaba, que es un mercado bilateral, ¿no?, donde tú tienes medios de pagos que intentan, ¿no es cierto?, captar la mayor cantidad de comercio y, por otro lado, también afiliar al giro emisor. Hay intereses, ¿no? Si tú te fijas, básicamente cuando hablamos de regulaciones de tasas de intercambio, lo que estamos haciendo es regular un precio que se le paga a los emisores bancarios. Cuando estamos hablando de una regulación que era muy específica, ¿no?, que esto la propiciaban las marcas, que era esta regla NAWI, que básicamente tú no podías ser adquirente sin ser emisor. Habían algunas regulaciones como implícitas de los mercados, donde claro, quien va perdiendo poder de mercado en el camino, de alguna manera se va viendo afectado, ¿no?, por un lado. Pero hay otros que son los que se quieren beneficiar de esta competencia, que efectivamente si es que ven, como por ejemplo ocurrió con el Banco BCI, ¿no es cierto?, cuando se salió de Transbank y de alguna manera veía que el modelo de 4 partes no estaba funcionando de pleno, bueno, va de nuevo al tribunal y reclama por eso. Entonces, yo creo que la esfera de judicialización tiene que ver de cómo partió esto. Entonces yo creo que es un gran aprendizaje, porque yo creo que el gran aprendizaje que está aquí para los años futuros es que tiene que haber una mayor coordinación entre los reguladores financieros y las autoridades de competencia y lo que está ocurriendo en el mundo. Claro. Porque de alguna manera, piénsanos, esto lo partimos en 2015 cuando ingresó la recomendación normativa y ahora estamos en el año 2024 y todavía seguimos, ¿no es cierto? Recién salió la resolución de la Corte Suprema, aún haciendo alusión al funcionamiento de cómo el tribunal quiso comentar la competencia en el giro emisor y que eso no estaba ocurriendo porque aún habían fricciones. En fin, entonces yo creo que tiene que ver de dónde partió, pero yo creo que hay que sacar un aprendizaje al respecto. Y te quiero llevar a otra arista, justamente tiene relación con la ley FinTech, sistema de finanzas abiertas. ¿Qué beneficios concretos hoy día tienen estas legislaciones bien implementadas en nuestro país? A ver, la ley FinTech es muy interesante, nuevamente, ¿por qué?
porque nosotros en Chile adoptamos un modelo regulatorio, ¿no es cierto?, para la ley. Hay países que es voluntario, ¿no? Tú, por ejemplo, vas a un Estados Unidos, vas a determinados países que depende del objetivo que busques, es lo que tú haces, ¿ya? Nosotros en Chile lo que buscamos con la ley es un objetivo de competencia, principalmente, de innovación y de inclusión financiera, como 3 factores. Y en ese sentido, la ley FinTech tiene 2 grandes objetivos bien relevantes. Uno es la competencia en medios de pago, ¿ya?, donde básicamente lo que haces incluye en el perímetro regulatorio otro riel de pagos, que son en el fondo las transferencias cuenta a cuenta en comercios, ¿sí? Sistema que hoy día en Chile es bajamente utilizado en lo que tiene que ver con pagos al comercio, y eso tiene que ver con esta barrera que nos estamos hablando, que muchas veces se hace un bundling en lo que tiene que ver con los fondos de tu cuenta y la tarjeta. ¿Por qué? Obviamente por intereses y cómo se van definiendo los mercados y también por el avance de la tecnología. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que lleva a pensar esta ley? Que obviamente es una segunda parte de lo que se ha ido generando en el mercado de los medios de pago, es básicamente cómo aperturar el mercado. Entonces, si tenemos iniciadores de pagos regulados, de alguna manera no va a ocurrir lo que pasó, ¿no es cierto?, en algún momento con Quipu y Banco Estado, que básicamente como se hacía uso, ¿no es cierto?, de estos pagos de transferencia, le podía generar riesgos de fraude a los bancos, en fin. Claro, y se viene a solucionar el scrapping, el web scrapping, ¿te acuerdas? Claro. Entonces, como ellos no podían identificar básicamente el acceso, y esta ley lo que viene es a eso, a resguardar, ¿no? Pero para que eso ocurra, falta tiempo todavía, ¿no? El mismo informe de medios de pago del Banco Central lo refrenda, en el sentido de decir, bueno, hicimos una regulación, o sea, aquí partimos por la regulación, pero van a haber que tomar otras decisiones, ¿no? Y en esa parte hoy día estamos con algo más voluntario, ¿no es cierto?, donde existen cámaras de bajo valor, que son las cuales liquidan las transferencias electrónicas, y hay países que han ido aún más regulados en el fondo de esos sistemas, como el modelo del PIX en Brasil, o el UPI en India, ¿no? Entonces, bueno, ese es un sabor que tiene esto, entonces medios de pago. Y hay otra parte que es muy crucial, que tiene que ver con el Open Finance, pero no de escritura, que le llamamos, sino que de lectura, que es el acceso a los datos, ¿ya? Y ahí, ¿por qué de nuevo esto es un remedy de libre competencia? Porque ustedes han visto que en general, y eso hay harta literatura, ¿no es cierto?, los consumidores, y sobre todo en UK, nosotros nos basamos mucho en un estudio de mercado que se hizo en UK, donde básicamente las pymes solicitaban sus créditos, en el fondo los créditos que piden las pymes, en los mismos bancos donde tenían cuenta corriente, aun cuando podrían haber obtenido tasas de su costo de crédito mucho más bajo en otros bancos. Y ahí lo que te habla es el tema del costo cambio, ¿no? En general en el sector financiero hay otra barrera que es bastante estructural en el mercado, que tiene que ver con los costos de cambio de los consumidores, ya sean porque no conocen, básicamente hay un tema de desconocimiento, y costó eso, un tiempo. Tanto para personas como para empresas, ¿no? Se basó el estudio, principalmente se basó en pymes, Ya. Entonces, por eso tiene una lógica también Claro. más de crecimiento, ¿no? Entonces, ellos, ¿qué es lo que dijeron? Bueno, acá básicamente, ¿qué es lo que tienen los bancos incumbentes? Que te pueden dar, ¿no es cierto?, ofertas más a la medida y dificulta que un tercero pueda hacerte estas cotizaciones de crédito. Básicamente tiene que ver con los datos, porque tú tienes, en el fondo están todas las ventas que puede tener la empresa, entonces tú puedes hacer un rastreo mucho más Lo que preciso. entra, lo que sale, exacto. claro. Entonces, si te fijas con la ley FinTech, ahí lo que tenemos son administraciones de finanzas empresariales y personales. Están los scoring, que básicamente si tú puedes acceder a esta información en la medida que haya consentimiento, ya sea la empresa o la persona, te pueden evaluar mucho mejor, ¿no? Entonces hay todo un mundo que tiene que ver con mejoras de acceso al sistema financiero y mejores de condiciones a personas y a empresas, ¿sí? Eso por un lado. Después hay toda otra dinámica que tiene que ver con cómo yo contrato un producto. Ustedes han visto el KYC. Yo quiero un crédito en otro banco en el cual yo no estoy y te hacen llenar todos unos formularios con cantidad de información que es una fricción al final. Entonces, básicamente el sistema de financiamiento abierta viene a alivianar esos costos, a poder utilizar los datos para que los consumidores se beneficien del sistema, ¿ya? ¿Y qué es lo que hemos visto, ponte tú, en los casos? Obviamente UK es el más desarrollado, entonces por eso es el que lo pongo como un mayor ejemplo. En general, estas pymes que yo te mencionaba, había como un 4% de sustitución de aquellos bancos en los cuales tú tenías la cuenta corriente. Cuando empezó el sistema de finanzas abiertas, eso aumentó un 10%, y si lo condicionamos a los que realmente ocupan finanzas abiertas, era un 17%. Entonces, básicamente lo que te habla es que el hecho de que los consumidores puedan hacer el uso de la información les permite a un tercero poder utilizarla, ¿no es cierto?, y darte mejores condiciones. Y ese es principalmente uno de los grandes objetivos. Y bueno, y tiene otros, ¿no? Donde pero iremos después a los casos más a nivel internacional, que son los que nos ayudaron para estas definiciones de la misma ley. Te iba a preguntar, dentro de todo este contexto del sistema de finanzas abiertas, el rol que juega también la educación financiera en asegurar que los consumidores puedan aprovechar estas oportunidades a partir también de su propia información, ¿no?
es crucial. La verdad que la mayoría, bueno, en Chile ustedes saben que se han implementado algunos guarismos, fórmulas para hacer más transparente a los consumidores la información para comparar, ¿ya? De hecho, yo tengo un paper que básicamente evalúa el impacto del CAE, la carga anual equivalente, ¿no? Que uno pensaría, bueno, es más transparente, te junta las comisiones con las tasas, y uno iría a ser más simple el comparar. Bueno, la gente que se beneficia de eso son los más educados financieramente, porque la gente realmente no entiende muy bien, ¿no? Entonces aquí hay un rol también del regulador, y eso sin duda, o sea, para que esta inversión pública que se está haciendo, ¿no es cierto? Porque básicamente poner mucho rol del Estado en hacer un Open Finance regulado. Tiene que ver también cómo después esto se va a difundir, pero también las mismas fintech yo creo que van a hacer lo suyo, ¿no? Claro. En general, básicamente eso es lo interesante, que tú también aquí tienes unos operadores que de alguna manera, en cierto sentido, ocupan la información para beneficiar al consumidor, pero es su giro de negocio. Tú también uno esperaría que esta, por ejemplo, administración de finanzas personales, ¿ya? De alguna manera hagan su rol en ayudar a los consumidores a poder detectar las oportunidades que tienen de eficiencia dentro del sector financiero, claro. Sin duda. Sí, sin duda. Y bueno, y hay dos cosas que se me olvidan también importantes, que es el tema del ahorro, ¿ya? En general, en Chile, cuando nosotros evaluamos, porque evaluamos como condiciones habilitadoras para ver por qué en Chile hoy día requeríamos el Open Finance y no en preocuparnos, ¿no es cierto?, dado el costo alternativo de otros temas, ¿sí? Bueno, en Chile estábamos con una profundidad financiera que lo amparaba, o sea, un sistema financiero relativamente robusto, ¿no es cierto? Los consumidores, ustedes saben, la penetración del teléfono, el uso de Internet para pagar las cuentas, o sea, teníamos condiciones habilitadoras potentes para que los usuarios se beneficien. Pero habían brechas bien importantes, por ejemplo, en ahorro, ¿ya? En ahorro, básicamente, si quisiéramos llegar a los países desarrollados, tenemos que duplicar la tasa de ahorro de los chilenos hoy en día. Y en la literatura, ¿qué es lo que se demuestra? Que muchas veces cuando tú accedes a estas wallets, sobre todo para las personas menos bancarizadas, ¿ya? O con falta, no de acceso, sino que de uso de los productos financieros, básicamente tienden a aumentar el ahorro. ¿Y por qué? Porque si tú tienes a alguien que te está apoyando, ¿no es cierto?, en la manera en que tú ocupas tus finanzas personales, la tasa de aumento del ahorro aumenta bastante significativo. Hay varios papers en India, en los países donde efectivamente tienes wallet como con una gran penetración en los claro. sistemas financieros, y obviamente eso en Chile es algo que estábamos rezagados. Y lo mismo el acceso de financiamiento a las pymes, ¿ya? Entonces eso yo creo que también son cosas bien relevantes que se tuvieron en la mira para la implementación de o definición de este sistema de finanzas abiertas. Estamos en el futuro de los pagos, el podcast de ChilePay, y vamos a saludar a Mastercard, uno de nuestros auspiciadores, porque con su misión de conectar y potenciar una economía digital inclusiva que beneficia a todas y todos los chilenos, Mastercard se une también a el futuro de los pagos. Ana María, te quería preguntar, ¿qué medidas regulatorias adicionales son necesarias para garantizar que estos avances tecnológicos y todo lo que estamos conversando hoy día permita beneficiar a los sectores más vulnerables y a toda la población chilena en general? A ver, yo creo que hay tres condiciones habilitadoras bien importantes que tienen que ver con estas barreras que estábamos hablando, ¿sí? Yo creo que en primer lugar, todo lo que tiene que ver con pagos, aquí hay acceso a infraestructura, ¿no? Y el acceso a la infraestructura tú tienes que pensarlo de una manera bien global y cómo están los mercados, cómo se han diseñado los mercados. Entonces, por ejemplo, para ser más concreto, si tú quieres hacer una transferencia electrónica, ¿no es cierto?, y tú no estás integrado verticalmente y no eres, ¿no es cierto?, propietario de esa infraestructura, por ejemplo, las cámaras automatizadas, que son las que liquidan los pagos finalmente en el sistema. Entonces eres un prepago y de alguna manera yo quiero transferir a un tercero. Si yo no puedo tener acceso a esta infraestructura, malamente voy a poder, ¿no es cierto?, ocupar este medio de pago. Claro. Entonces, básicamente lo que el regulador tiene que tener en mente es el acceso a infraestructura. Yo te estoy mencionando este tema, como bien técnico, ¿no es cierto?, de la CCA y la cámara automatizada, pero también el acceso a cuentas, ¿ya? Muchas veces el tener el acceso a cuentas de los bancos, porque hablemos de medios de pago, ¿no es cierto?, por un lado, pero también tenemos las remesadoras, que también es un modelo que es relevante. Básicamente el tener el acceso a cuentas pasa a ser una infraestructura esencial muchas veces, ¿no? Entonces, tú como, en el fondo, condición habilitadora, hay que pensar qué infraestructura es esencial, con todas las características que eso lo requiere, que realmente sea una facilidad esencial, que no sea replicable, en fin, para que cualquiera de estos actores de medios de pago puedan interconectarse. Eso por un lado. Y lo otro, hay condiciones de acceso, ¿ya? Evidentemente no podemos olvidar que acá los temas de fraude son un temazo, ¿no es cierto? Y efectivamente tú bien lo sabes cómo puede implicar el incremento en los costos, sobre todo los emisores que tienen que hacerse cargo de esto. Pues bien, eso es bien importante, pero las condiciones de acceso, por ejemplo, tenemos un caso en Brasil que es bien interesante.
Cuando tú tienes estas empresas que están en la mitad, ya sea iniciadores de pago, por ejemplo, caso que vimos en Chile, si tú pones estándares de seguridad o tú generas fricciones en la autenticación del consumidor, básicamente eso puede ser una barrera conductual muy importante, porque tú puedes dejar de utilizar un iniciador de pago, ¿no es cierto? Porque si me piden 3 autenticaciones, entonces básicamente los estándares de uso también es algo que puede ser utilizado como una barrera de entrada, pero brutal, ¿no? Tenemos casos, como yo te mencionaba, por ejemplo, Sofort en Alemania, que era de hecho un iniciador de pago, y los bancos en la misma asociación de bancos les pusieron como triple clave reforzada, donde al final del día, ¿qué es lo que pasaba? El consumidor, por la experiencia de uso, lo deja utilizar, ¿no es cierto? Claro. Y básicamente, entonces, ¿cuál es la probabilidad que un riel de pago como el iniciador sea un sustituto de la tarjeta si tú le pones extremadas fricciones? Entonces, bueno, la ley también apunta a eso, ¿no? Por algo en la ley está que hay que definir, y ahí está el regulador, y está todo este consejo, en fin, que está haciéndose cargo de eso, porque hay barreras conductuales en función de la fricción que se pueda generar. Y lo otro, lo que tiene que ver con el acceso como instantáneo, ¿no? Tanto la Corte Suprema, tanto el Tribunal, en fin, se han referido a que también en la calidad de las redes que tú le otorgas a un tercero, que no esté integrado verticalmente, también puede ser una barrera de entrada. Entonces también hay que preocuparse de eso, ¿no? De la calidad y obviamente de las condiciones de acceso. Yo creo que esas son cosas bien relevantes e importantes. Ana María, ¿tú ves hoy día que el sistema de medios de pago en Chile está muy centrado entonces en el uso de las tarjetas? ¿Por qué es importante ahí pensar en un ecosistema más abierto, competitivo, con diversas opciones, donde en el fondo tenemos distintas modalidades a través de las cuales operamos finalmente nuestra plata? Sí, yo creo que, o sea, comparto plenamente, en Chile en general, y de nuevo me devuelvo a donde hemos venido, y eso tiene un reason why, ¿no es cierto? En general en Chile, el grueso de los pagos han sido con tarjeta y también en efectivo, ojo, ¿ya? En Chile en general hay un porcentaje de pagos con efectivo que no son menor, y transferencia electrónica que han ido explotando en el último tiempo, en el pago más de consumer a consumidor. Claro. ¿Ya? Pero bueno, dado que somos un mercado que hemos estado tan centrados en los pagos con tarjeta hacia los comercios, situémonos más lo que tiene que ver con pagos con comercio. ¿Tú te recuerdas que yo te dije por qué regular la tasa de intercambio? Acuérdate que estamos partiendo, ¿no es cierto? Cuando tú partes que regulas algo es porque hay un poder de mercado que no es viable el mercado de poder limitarlo. Claro. Las regulaciones de mercado tienen riesgos, ¿no? Y en este caso la tasa de intercambio es un balanceo, para que tú te hagas una idea. Básicamente este es un mercado donde hay externalidades, porque el comercio valora el uso de las tarjetas, porque si no, no recibiría ese pago, ¿no es cierto? Y por otro lado, nosotros los consumidores valoramos pagar con tarjeta porque te reduce, ¿no es cierto?, los costos de robo, todo lo implica, ¿no es cierto?, el uso del efectivo, en fin. Las medidas de seguridad, claro. Todo eso, ¿no? Entonces, bueno, básicamente puede ocurrir que muchas veces haya uno que esté dispuesto a pagar más que el otro, ¿no es cierto?, porque se beneficia más de esa generación, de esa transacción, que en general han sido los comercios, ¿sí? Entonces, por eso la tasa de intercambio, en general, la pagan los comercios, pero de alguna manera se disipan los puntos. ¿Te acuerdas que nosotros en los bancos, si ustedes se fijan, ahora se han reducido la cantidad de puntos, en fin, que tenemos? Bueno, eso tiene que ver también con la regulación de la tasa de intercambio. El problema es que esta tasa de intercambio, que es un balanceo, de alguna manera, si hay poder de mercado, no está haciendo ese balanceo óptimo, ¿no es cierto?, sino que tú estás extrayendo renta y estás dejando comercios que puedan afiliarse a la red. El gran problema entonces es decir, bueno, ¿cómo generamos competencia? ¿Ya? Y esa es la gran pregunta. No hemos centrado en la competencia en general del adquirente. ¿Te acuerdas que tú que estaba Transbank, que estaba integrado? Entonces, generemos competencia aquí para que el margen adquirente a los comercios baje. Pero la gran pregunta también, estamos regulando una tasa de intercambio y la estamos regulando porque no hay sustitutos de rieles. ¿Sí? Ese es el tema, ¿no? Hoy día las tasas de intercambio que las fijan las marcas, que tienen este techo, básicamente, fijado por la regulación. Entonces, ¿de qué hago de alguna manera? ¿Y por qué ocurre esto? Porque básicamente los consumidores no tienen la elasticidad de sustitución en el comercio. Si te fijas, tú pagas y no te diferencias lo que es pago con efectivo versus lo que es pago con tarjeta. Entonces yo puedo tender a tener un excesivo uso en el comercio, costo que termina pagando con mayor probabilidad el comercio, ¿no es cierto? Entonces la pregunta es cómo generamos competencia en este lado. Y yo creo que eso no hemos olvidado, porque no estamos muy centrados en generar estas regulaciones que no están exentas de riesgo, porque como yo te digo, los balanceos básicamente no son iguales para todos los comercios, los beneficios que se generan no son iguales, ¿no es cierto?, en todos los comercios del mercado. Y eso yo creo que es una preocupación, porque uno cuando ve en el fondo a alguien que le preocupa la competencia, que es lo que incentiva la innovación, y al final el acceso a los medios de pago y el acceso y disminución de los costos en los comercios, tenemos que estar preocupados los iniciadores de pago. Entonces, y eso es lo que nos lleva a la delantera, ¿no es cierto? Países como Europa, que básicamente lo metió en su regulación,
Y por eso nosotros lo metimos también en la ley FinTech. Y nada, si es la pregunta básica, tú dices, bueno, ¿por qué yo no puedo pagar con transferencia electrónica en el comercio? ¿Me entiendes? Entonces, ¿por qué no se ha generado eso? Yo sé que el Banco Central hoy día está mirando esto, estamos poniendo los ingredientes, pero todavía nos falta. Y además todavía hay nos también falta. ciertas iniciativas y todo. Todavía nos falta. Dame un segundo porque vamos a saludar a Transbank, que también hace posible este espacio en Transbank Sin, apoyando los negocios del país con las mejores formas de pago para que pequeños y grandes comercios sigan creciendo. Transbank, creciendo juntos. ¿Ibas a decir algo, Ana María? Que lo único que me falta es que, claro, estamos tarde y la ley FinTech dejó esto para la implementación como el 2028 aproximadamente, lo cual también es una preocupación, ¿no? Porque yo creo que si bien está bien todos los temas de finanzas abiertas, acceso a lectura de los datos, que son en muchos modelos de negocio, ¿no es cierto?, tal como hablábamos, también en inversiones, también en seguros, o sea, dejamos ahí como una capilaridad en la cantidad de datos que los consumidores van a poder compartir, pero esto no es sustituible por nada, ¿no? Y muchas veces yo creo que el aumentar la competencia puede ser una solucionática importante a una mala regulación. Entonces yo creo que efectivamente es ahí donde los reguladores, tanto financieros como de competencia, también deberían estar apuntando. Y apurar el ritmo. Totalmente, o sea, de aquí a 2028, exactamente. ¿Qué lecciones podemos aprender mirando hacia afuera? Has mencionado, ¿cierto?, al Reino Unido, mencionaste también a Pix en Brasil, pero ¿qué podemos mirar o qué es lo que tú destacarías en el orden internacional que en Chile deberíamos decir esto? Mira, miremos esta experiencia, miremos esto de acá, tanto buenas como malas, también se aprende de las malas justamente para evitar que se repitan. A ver, yo creo que la ventaja de ser un país chico es que uno puede ir copiando, ¿no es cierto?, a los grandes lo bien y lo mal que han hecho, como tú lo mencionas, ¿no? Yo creo que en ese sentido, yo creo que tenemos que ir pensando en esta lógica, que ya lo estamos haciendo, ¿no es cierto?, de un mercado financiero que ha estado integrado verticalmente, que tiene sus ventajas, ¿no es cierto?, pero básicamente hay que ir internalizando que hay barreras conductuales que ocurren y que la regulación que se está diseñando se haga cargo de ello, ¿no? Claro. Porque si tú eliminas esas barreras conductuales, como las que yo te mencionaba, fricciones, ¿no es cierto?, como en el acceso, fricciones en la calidad de servicio. Y también hay un tema que no te mencioné, pero que es muy importante, que tiene que ver con las Big Tech, ¿ya? Nosotros, y no sé si se habrán dado cuenta, pero en la misma ley nosotros dejamos que la Fiscalía Nacional Económica le hiciera un informe al regulador financiero. Y eso que quedó ahí no es inocuo, no es porque sí, ¿sí? Y tiene que ver porque básicamente nosotros sabemos que hay empresas que ocupan la tecnología, ¿no es cierto?, de una manera rapidísima, y los cruces en información del sector financiero con el sector retail pueden llevar a monopolizar, ¿no es cierto?, segmentos, por ejemplo, la originación de crédito. Y no queremos que eso ocurra, ¿no? Entonces, básicamente, ¿por qué? Porque estamos en beneficio de los consumidores, y esto la idea es aperturar y no es volver de un oligopolio o monopolio generar, ¿no es cierto?, otro con el uso de los datos. Claro. Y yo creo que es ahí donde las autoridades tienen que estar mirando. Hay países como, por ejemplo, de nuevo, Europa o Estados Unidos. En Europa se creó una ley, que es del Digital Act, donde básicamente prohíben el cruce de estos datos, ¿no? Bueno, yo sé que estamos con todos los temas de la ley de protección de datos, en fin, pero de nuevo, todo el comportamiento conductual de las empresas, yo creo que es bien importante que los reguladores lo tengan en mente, porque una regulación con buen espíritu, en el fondo, podría terminar generando algunos costos y riesgos. Entonces, yo creo que para allá vamos. O sea, yo creo que tenemos que tener en mente en esta regulación financiera lo que se está haciendo en términos de protección de cruces de información. Yo no sé si ustedes se acuerdan, o quizás no, pero hace muchos años vino una fusión que era la de IS Falabella, ¿no? Donde en Chile se prohibió esa fusión, ¿sí? Y en gran parte la prohibición de esa fusión era por el uso de la información, ¿ya? Que era como un análisis de conglomeral que se hace de fusiones. Porque era el gran supermercado con la gran tienda. Exacto, si te fijas eso, ¿ya? Hoy día no estamos en esa dinámica, porque hoy día lo que queremos es que los datos de los consumidores lo puedan utilizar en su beneficio, pero no hay que olvidar eso, ¿no? Y no hay que olvidar donde tenemos segmentos, porque esto es compartir la información financiera, esto no es compartir la información del retail, ¿no? Y básicamente estamos en mercados donde hay multiproductos, ¿no es cierto?, multiservicios. Y es ahí donde yo creo que la autoridad de competencia tiene que ponerle como este warning más a las autoridades financieras de en qué parte compartiendo información, que eso lo dejamos muy bien establecido en la ley, claro. Pero ahí hay un trabajo que hacer y mirar lo que se está ocurriendo, lo que está pasando afuera. Ana María, te quiero dar las gracias por venir a conversar con nosotros hoy día al 5º capítulo de El futuro de los pagos. Gracias a ustedes por la invitación y bueno, este tema esperemos y dará para mucho. Agradecemos a Ana María Montoya, economista, que nos vino a acompañar en este capítulo del futuro de los pagos, que cuenta con el auspicio de Mastercard, Transbank y BCI.
No se olviden de que en las redes sociales de ChilePay y también por supuesto en chocale.cl pueden revivir este y todos los capítulos de El futuro de los pagos. Un abrazo y nos vemos en el siguiente capítulo.